Bienvenidos a Terror y Mitos Urbanos, donde desempacamos las leyendas que se esconden en el corazón de nuestras culturas. Y si te gusta lo que escuchas, no olvides suscribirte y darnos un me gusta. Claro que sí. Hoy nos adentramos en las profundidades de la selva costarricense, para explorar la cautivadora leyenda de la bruja de Sarandí, ¿Cosí? una figura que encarna tanto la curación como la ira de la naturaleza. La bruja de Sarandí, también conocida como Vieja Zárate o Mamá Zárate. Es una figura fascinante en el folclore costarricense. No es simplemente una bruja malvada, sino una curandera. Una sanadora con un profundo conocimiento de las plantas medicinales y una conexión espiritual con la selva. Es interesante esa dualidad, ¿no? Por un lado, cura a los enfermos y ayuda a los necesitados. Pero por otro lado, se dice que castiga severamente a quienes la irrespetan o abusan de la naturaleza. Exactamente. La leyenda nos dice que su poder proviene de la tierra misma, de los espíritus del bosque y de su conocimiento ancestral. Es una guardiana de la naturaleza. Y su ira se desata sobre aquellos que perturban el equilibrio natural. Hay una historia particularmente escalofriante sobre un conquistador español que aprendió esta lección de la manera más difícil. Ah, sí, la historia del conquistador arrogante, cegado por su orgullo y su desprecio por las culturas indígenas. Rechazó el amor de la bruja, subestimando su poder. Como castigo ella lo transformó en un pavo real, un símbolo de vanidad y superficialidad, reflejando la naturaleza del conquistador. Esa transformación es tan simbólica. ¿Crees que la leyenda intenta transmitir un mensaje más amplio sobre la relación entre la humanidad y la naturaleza? Absolutamente. La historia del conquistador sirve como una advertencia sobre los peligros de la arrogancia y la falta de respeto hacia el mundo natural. La bruja de Sarandí, en este contexto, representa la fuerza indomable de la naturaleza, una fuerza que puede ser benévola o destructiva, dependiendo de cómo la tratemos. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué papel juega la figura de la bruja de Sarandí en la cultura costarricense? ¿Es simplemente un personaje de cuentos para niños? ¿O hay algo más profundo en juego? La bruja de Sarandí es mucho más que un simple personaje de cuentos. Representa la profunda conexión que el pueblo costarricense tiene con la naturaleza. Con sus misterios y sus poderes. Es un recordatorio de que no somos dueños de la tierra, sino parte de ella, y que debemos vivir en armonía con ella si queremos prosperar. Es fascinante cómo una sola figura puede encarnar tantos aspectos diferentes de una cultura, desde la sabiduría ancestral hasta los temores y las creencias sobre el mundo natural. Exactamente. Y la persistencia de la leyenda a lo largo de los siglos nos habla de su importancia cultural. No es solo una historia antigua, sino una que sigue resonando en el presente, recordándonos la importancia de respetar la naturaleza y las tradiciones que nos conectan con ella. Y hablando de respeto, la bruja de Sarandí también encarna la fuerza y la independencia de las mujeres, ¿no? No es una damisela en apuros, sino una mujer poderosa que controla su propio destino. Y no duda en usar su poder para defender lo que cree. Totalmente. En una época en la que las mujeres a menudo eran relegadas a roles secundarios. La figura de la bruja de Sarandí, una mujer sabia y poderosa que desafía las normas sociales, se convierte en un símbolo de resistencia y empoderamiento femenino. Su leyenda nos recuerda que el poder no reside solo en la fuerza física, sino también en el conocimiento, la sabiduría y la conexión con la naturaleza. Es increíble cómo esta leyenda, a pesar de su aparente simplicidad, puede ser analizada en tantos niveles diferentes, revelando capas de significado sobre la cultura, la naturaleza, el poder y la identidad. Exactamente. Y eso es lo que la hace tan fascinante, tan rica en simbolismo y tan relevante incluso en el mundo moderno. Y ahora que hemos explorado algunos de los aspectos más profundos de la leyenda, me gustaría centrarme en la historia misma. ¿Puedes contarnos un poco más sobre el origen de la bruja de Sarandí? ¿De dónde viene su poder? ¿Y cómo se convirtió en la guardiana de la selva? La verdad es que el origen exacto de la bruja de Sarandí se pierde en las brumas del tiempo. Algunos dicen que era una chamana indígena, otros que era una mujer que hizo un pacto con los espíritus de la selva. Lo que sí sabemos es que su poder proviene de su profundo conocimiento de las plantas medicinales, su capacidad de comunicarse con los animales y su conexión con las fuerzas ocultas de la naturaleza. Esa conexión con la naturaleza es un tema recurrente en muchas leyendas indígenas, ¿verdad? La idea de que los seres humanos no estamos separados del mundo natural, sino que somos parte de un ecosistema interconectado. Precisamente. Y la bruja de Sarandí encarna esa idea a la perfección. Ella no busca dominar la naturaleza, sino vivir en armonía con ella, utilizando sus conocimientos para sanar y proteger. Su leyenda nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, y que debemos tratar al mundo natural con respeto si queremos sobrevivir. Es una lección que a menudo olvidamos en el mundo moderno, ¿verdad? Con nuestra tecnología y nuestras ciudades. A veces perdemos de vista la importancia de la naturaleza,
y el impacto que nuestras acciones tienen sobre ella. Así es. Y por eso creo que la leyenda de la bruja de Sarandí sigue siendo tan relevante hoy en día. Nos recuerda que debemos reconectarnos con la naturaleza, aprender de su sabiduría y protegerla para las futuras generaciones. Y hablando de sabiduría, hay otra historia fascinante sobre la bruja de Sarandí que me gustaría explorar. Se dice que ella tenía la capacidad de predecir el futuro y que a menudo ayudaba a la gente a resolver sus problemas. Sí, esa es otra faceta fascinante de su leyenda. Se dice que la bruja de Sarandí tenía un don para la adivinación, que podía leer las señales de la naturaleza y los movimientos de las estrellas para predecir el futuro. ¿Y hay alguna historia específica sobre cómo usaba este don para ayudar a la gente? Hay muchas historias, pero una de las más conocidas es la de un joven campesino que estaba desesperado porque su cosecha se estaba muriendo. Acudió a la bruja de Sarandí en busca de ayuda y ella le dijo que debía hacer una ofrenda a los espíritus del río para apaciguar su ira. Y funcionó. Según la leyenda, sí, el campesino siguió las instrucciones de la bruja de Sarandí y la cosecha se recuperó milagrosamente. La historia nos muestra que la bruja de Sarandí no solo era una guardiana de la naturaleza, sino también una consejera sabia que ayudaba a la gente a resolver sus problemas, utilizando su conocimiento y sus poderes espirituales. Es una figura realmente intrigante, ¿verdad? Una mezcla de poder, sabiduría, misterio y compasión. Sin duda. Y creo que su leyenda nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la naturaleza, con el conocimiento ancestral y con las fuerzas invisibles que dan forma a nuestras vidas. Y hablando de fuerzas invisibles, me gustaría explorar un poco más el lado oscuro de la leyenda. Si bien la bruja de Sarandí es conocida por su sabiduría y su capacidad de sanar, también se dice que es una figura temible, capaz de desatar su ira sobre aquellos que la ofenden. Es cierto, no olvidemos que la naturaleza tiene dos caras, una benévola y otra destructiva. Y la bruja de Sarandí, como guardiana de la naturaleza, representa ambas. Su ira es tan poderosa como su compasión, y aquellos que la desafían o abusan de la naturaleza se enfrentan a las consecuencias. Y eso nos lleva a otra pregunta interesante. ¿Cómo se manifiesta la ira de la bruja de Sarandí? ¿Cuáles son sus castigos? ¿Y hay alguna forma de apaciguarla? Las historias sobre la ira de la bruja de Sarandí son tan variadas como la selva misma. Algunos dicen que puede controlar los animales salvajes, enviando serpientes venenosas o jaguares feroces para atacar a sus enemigos. Otros dicen que puede desatar tormentas, inundaciones o terremotos para castigar a los que la irrespetan. Y también se dice que puede maldecir a la gente, causándoles enfermedades, mala suerte o incluso la muerte. Esos castigos son realmente aterradores. ¿Hay alguna forma de evitar la ira de la bruja de Sarandí? ¿Alguna forma de apaciguarla? Según la tradición, la mejor forma de evitar la ira de la bruja de Sarandí es respetarla a ella y a la naturaleza, no talar árboles innecesariamente, no contaminar los ríos, no cazar animales por deporte, no perturbar el equilibrio natural. Es decir, vivir en armonía con la naturaleza, como hemos estado hablando. Exactamente. Y también se dice que la bruja de Sarandí aprecia las ofrendas, especialmente las flores, las frutas y las hierbas medicinales. Dejar una ofrenda en la selva es una forma de mostrar respeto y pedir su protección. Es interesante cómo la leyenda nos ofrece una visión tan completa de la relación entre la humanidad y la naturaleza. Por un lado, nos muestra los beneficios de vivir en armonía con la naturaleza, de aprender de su sabiduría y de buscar su protección. Pero también nos advierte sobre los peligros de la arrogancia, la codicia y la falta de respeto. Y creo que esa es una de las razones por las que la leyenda de la bruja de Sarandí ha perdurado a lo largo de los siglos. Nos ofrece una lección atemporal sobre la importancia de nuestra conexión con la naturaleza. Una lección que sigue siendo relevante en el mundo moderno. Y ahora que hemos explorado la dualidad de la bruja de Sarandí, su poder para curar y para castigar, me gustaría profundizar un poco más en la historia del conquistador español. ¿Qué lo llevó a rechazar el amor de la bruja? ¿Y por qué ella eligió transformarlo en un pavo real? La historia del conquistador y la bruja de Sarandí es una tragedia de malentendidos y orgullo. Se dice que el conquistador, al llegar a la selva, quedó fascinado por la belleza y el poder de la bruja, pero cegado por su arrogancia. Y su creencia en la superioridad de su cultura no la vio como un igual, sino como una posesión, un trofeo que añadiera a sus conquistas. Y la bruja, por supuesto, rechazó sus avances. Exactamente. La bruja de Sarandí, orgullosa y poderosa, no iba a someterse a la voluntad de un hombre que no la respetaba ni a ella, ni a su cultura. Su rechazo enfureció al conquistador, que la amenazó con destruir la selva, si no se sometía a él. Y esa fue la gota que colmó el vaso, ¿verdad? La amenaza a la selva, el hogar de la bruja. El lugar que ella protegía con su vida. Así es. La bruja de Sarandí, al ver la arrogancia y la falta de respeto del conquistador, decidió darle una lección que jamás olvidaría. Lo transformó en un pavo real, una ave hermosa pero vanidosa, un símbolo de la superficialidad y el orgullo que lo habían llevado a su perdición.
Esa transformación es tan rica en simbolismo. No solo es un castigo, sino también una metáfora de la ceguera del conquistador. Antes solo veía la belleza superficial de la bruja, ahora convertido en un ave ornamental. Solo puede ser admirado por su apariencia externa, incapaz de comprender la verdadera belleza y el poder que lo rodean. Exactamente. La transformación es una ironía poética, un reflejo de la ceguera del conquistador, y una advertencia sobre los peligros de la arrogancia y la falta de respeto. Y creo que esa advertencia sigue siendo válida hoy en día, ¿no? A menudo en nuestra búsqueda del progreso y el desarrollo, olvidamos la importancia de la naturaleza, de la diversidad cultural y del respeto por lo que es diferente a nosotros. Totalmente. La leyenda del conquistador y la bruja de Sarandí nos recuerda que debemos ser humildes, que debemos aprender a escuchar a la naturaleza y a las culturas que nos rodean. Es una lección importante en un mundo cada vez más globalizado e interconectado, ¿verdad? Donde la comprensión y el respeto mutuo son esenciales para la convivencia pacífica. Sin duda. Y creo que la leyenda de la bruja de Sarandí nos ofrece un camino, una forma de reconectarnos con la naturaleza, de valorar la sabiduría ancestral y de construir un futuro más sostenible y armonioso. Y hablando de futuro, me pregunto qué nos depara el resto de nuestra inmersión en la leyenda de la bruja de Sarandí. ¿Qué otros misterios y secretos nos esperan? Todavía nos queda mucho por explorar. Hay historias sobre sus poderes curativos, sobre sus rituales mágicos, sobre sus encuentros con otros seres sobrenaturales. Y también hay mucho que analizar sobre el significado de la leyenda en la cultura costarricense y su relevancia en el mundo moderno. Suena fascinante. No puedo esperar a seguir desentrañando los misterios de la bruja de Sarandí. Yo tampoco. Y creo que nuestros oyentes también estarán ansiosos por descubrir más sobre esta figura legendaria. Y con esa nota de intriga, creo que es un buen momento para hacer una pausa en nuestra inmersión en la leyenda de la bruja de Sarandí. Pero no se preocupen. Volveremos pronto con más historias, más análisis y más misterios por descubrir. Hasta entonces, que la magia de la bruja de Sarandí los acompaña. Retomando nuestra inmersión en la leyenda de la bruja de Sarandí, me parece fascinante cómo esta figura trasciende la simple dicotomía Entre el bien y el mal. Es cierto. No es una santa, ni una villana, sino una fuerza de la naturaleza, tan impredecible como la selva misma. Exactamente. Y creo que esa complejidad es lo que la hace tan atractiva, tan humana, a pesar de su naturaleza sobrenatural. Hablando de su naturaleza sobrenatural, hay una pregunta que me ronda la cabeza. Desde que comenzamos esta inmersión, ¿cuáles son los límites de su poder? ¿Qué la hace tan poderosa? Buena pregunta. La bruja de Sarandí, como hemos mencionado, obtiene su poder de la tierra, de los espíritus de la selva y de su conocimiento ancestral. Pero hay algo más, algo que la distinga de otras figuras mágicas en el folclore. ¿A qué te refieres? A su conexión con el tiempo. Se dice que la bruja de Sarandí no está limitada por el tiempo lineal, que puede ver el pasado, el presente y el futuro como un todo. Es una idea fascinante. ¿Y cómo se manifiesta esa capacidad en la leyenda? De muchas maneras. Por ejemplo, se dice que puede comunicarse con los espíritus de los ancestros, obteniendo sabiduría y conocimiento de aquellos que vivieron hace siglos. Eso explicaría su profunda sabiduría y su conocimiento de las plantas medicinales. Exactamente. Y también se dice que puede influir en el curso del tiempo, acelerando el crecimiento de las plantas, curando heridas en un instante, o incluso deteniendo el tiempo para protegerse de sus enemigos. Es un poder increíble. ¿Y hay alguna historia en la leyenda que ilustre esa capacidad de manipular el tiempo? Sí, hay una historia particularmente interesante sobre un cazador furtivo que intentó matar a un jaguar en la selva protegida por la bruja. ¿Y qué pasó? Se dice que la bruja de Sarandí, al percibir la intención del cazador, detuvo el tiempo justo cuando éste apuntaba al jaguar. Increíble. ¿Y qué hizo con el cazador? Lo atrapó en un bucle temporal, obligándolo a revivir una y otra vez el momento en que apuntaba al jaguar, sin poder disparar ni escapar. Es un castigo ingenioso, un recordatorio de que no se puede escapar del juicio de la bruja, o incluso manipulando el tiempo. Exactamente. La bruja de Sarandí es una maestra del tiempo, una tejedora de destinos, y aquellos que intentan desafiarla a menudo se encuentran atrapados en sus propios juegos temporales. Esta idea de la manipulación del tiempo me hace pensar en otro aspecto de la leyenda, que hemos mencionado brevemente. La capacidad de la bruja de Sarandí para predecir el futuro. Ah, sí. Su don de la adivinación. Se dice que puede leer las señales de la naturaleza, los movimientos de las estrellas y los susurros del viento para vislumbrar el futuro. ¿Y hay alguna historia en la leyenda que ilustre esa capacidad de predecir el futuro? Hay muchas, pero una de las más conocidas es la de un joven que acudió a la bruja de Sarandí en busca de consejos sobre su futuro. ¿Y qué le dijo la bruja? Le mostró una serie de visiones, algunas felices, otras tristes, y le dijo que él tenía el poder de elegir su propio camino,
que el futuro no estaba escrito en piedra, sino que era un tapiz tejido con las decisiones que tomamos cada día. Es una idea poderosa, que nos da agencia sobre nuestro propio destino. Exactamente. La bruja de Sarandí, a pesar de su conocimiento del futuro, no cree en un destino predeterminado. Nos enseña que tenemos el poder de crear nuestro propio futuro, que cada decisión, por pequeña que sea, tiene consecuencias que pueden cambiar el curso de nuestras vidas. Es una lección valiosa, que nos recuerda la importancia de ser conscientes de nuestras acciones y de tomar decisiones responsables. Sin duda. Y también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo, sobre la conexión entre el pasado, el presente y el futuro. Y hablando de conexiones, hay un aspecto de la leyenda que me parece particularmente interesante, la relación de la bruja de Sarandí con los animales. Ah, sí. Su conexión con el reino animal. Se dice que la bruja de Sarandí puede comunicarse con los animales, que comprende su lenguaje, y que a menudo se vale de su ayuda para proteger la selva. ¿Y hay alguna especie animal que esté particularmente asociada a la bruja de Sarandí? Sí. Se dice que tiene una afinidad especial con los jaguares, los grandes felinos que habitan la selva. Se dice que los jaguares son sus guardianes, sus ojos y oídos en la selva, y que la protegen de aquellos que intentan hacerle daño. Es una imagen poderosa. La bruja de Sarandí rodeada de jaguares, una fuerza indomable que protege la selva de cualquier amenaza. Exactamente. Y también se dice que puede transformarse en un jaguar, adoptando la forma de este poderoso felino, para moverse sigilosamente por la selva, o para intimidar a sus enemigos. Esa capacidad de transformarse en un jaguar me hace pensar en la historia del conquistador. ¿Crees que hay alguna conexión entre la transformación del conquistador en pavo real y la capacidad de la bruja de transformarse en jaguar? Es una pregunta interesante, y creo que sí. Hay una conexión simbólica entre ambas transformaciones. La transformación del conquistador en pavo real es un castigo, una humillación, un reflejo de su vanidad y su superficialidad. Mientras que la transformación de la bruja en jaguar es una muestra de poder, una conexión con la fuerza y la ferocidad de la naturaleza. Exactamente. La bruja de Sarandí, al transformarse en jaguar, adopta la esencia de la selva. Se convierte en una fuerza imparable que protege su hogar de cualquier amenaza. Es una imagen fascinante, que nos muestra la dualidad de la bruja, su capacidad de ser tanto protectora como vengativa, tanto sabia como salvaje. Y creo que esa dualidad es lo que la hace tan humana, tan real a pesar de su naturaleza sobrenatural. Es cierto, la bruja de Sarandí no es un ser perfecto, ni un ángel ni un demonio, sino una fuerza compleja que refleja la propia naturaleza, con sus luces y sus sombras. Y creo que esa complejidad es lo que la hace tan fascinante, tan digna de ser estudiada y comprendida. Y hablando de comprensión, me gustaría profundizar un poco más en el significado de la bruja de Sarandí, en la cultura costarricense. ¿Qué representa esta figura para gente de Costa Rica y cómo ha influido su leyenda en la forma en que los costarricenses se relacionan con la naturaleza? La bruja de Sarandí es una figura profundamente arraigada en la cultura costarricense, un símbolo de la conexión entre la gente y la tierra, entre la tradición y la modernidad. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esa conexión? Por supuesto. La bruja de Sarandí representa la sabiduría ancestral, el conocimiento de las plantas medicinales, el respeto por la naturaleza, valores que han sido transmitidos de generación en Costa Rica. Es decir, es un símbolo de la identidad cultural costarricense. Exactamente. Y también es un recordatorio de la importancia de proteger la naturaleza, de vivir en armonía con la tierra. Un mensaje que resuena con fuerza en un país conocido por su biodiversidad y sus esfuerzos de conservación. Es interesante cómo una figura legendaria puede tener un impacto tan real en la forma en que la gente se relaciona con el mundo que la rodea. Sin duda, la bruja de Sarandí no es solo una historia, es una fuerza viva que inspira a la gente a cuidar de la naturaleza, a valorar la tradición y a buscar la sabiduría en lo ancestral. Y hablando de sabiduría, me gustaría explorar un poco más la dimensión espiritual de la bruja de Sarandí. Se dice que tiene una conexión con el mundo de los espíritus, que puede comunicarse con los muertos y que conoce los secretos del más allá. Es cierto, la bruja de Sarandí no es solo una curandera, es también una chamán, una mediadora entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus. ¿Y qué tipo de espíritus se dice que habitan la selva, junto a la bruja de Sarandí? Hay una gran variedad de espíritus en la mitología costarricense, desde los duendes traviesos hasta las espantosas ceguas, pasando por los protectores espíritus de los animales y las plantas. Y la bruja de Sarandí tiene control sobre todos ellos. No necesariamente control, pero sí una profunda conexión. Se dice que puede invocar a los espíritus para que le ayuden en sus tareas, ya sea para curar a un enfermo, para proteger la selva o para castigar a aquellos que la irrespetan. Es decir, los espíritus son como sus aliados, sus ayudantes en el mundo espiritual. Exactamente.
Y también se dice que puede viajar al mundo de los espíritus, cruzando la frontera entre la vida y la muerte, para obtener conocimiento o para guiar a las almas perdidas. Esa capacidad de viajar al mundo de los espíritus me hace pensar en la idea de la muerte. ¿Qué papel juega la muerte en la leyenda de la bruja de Sarandí? ¿Es la muerte un final o un nuevo comienzo? Esa es una pregunta muy profunda, y la verdad es que la leyenda no ofrece una respuesta única. La bruja de Sarandí, como la naturaleza misma, es un ciclo de vida y muerte, de renovación y transformación. ¿Podrías explicarnos un poco más esa idea? Por supuesto. La bruja de Sarandí representa el poder de la naturaleza, para crear y destruir, para dar vida y para quitarla. Y la muerte en ese contexto no es un final, sino una parte esencial del ciclo natural. Exactamente. La muerte es una transformación, un paso a otro estado del ser. Y la bruja de Sarandí, como guardiana de la naturaleza, comprende y respeta ese ciclo. Es una visión de la muerte, que contrasta con la visión occidental, donde la muerte a menudo se ve como algo negativo, algo que temer. Sin duda, la bruja de Sarandí nos ofrece una perspectiva diferente, una visión de la muerte como parte integral de la vida, como una oportunidad para la renovación y la transformación. Es una visión que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad, sobre el significado de la vida y la muerte, y sobre nuestra conexión con la naturaleza. Exactamente. Y creo que esa reflexión es esencial en un mundo donde a menudo nos olvidamos de nuestra propia finitud, de nuestra fragilidad, nuestra conexión con la tierra. Y hablando de conexión con la tierra, hay un aspecto de la leyenda de la bruja de Sarandí que me gustaría explorar. Su relación con las plantas medicinales. Ah, sí. Su profundo conocimiento de la herbolaria. Se dice que la bruja de Sarandí conoce los secretos de todas las plantas de la selva, que puede curar cualquier enfermedad y que puede preparar pociones mágicas con efectos sorprendentes. ¿Y hay alguna planta en particular que esté asociada a la bruja de Sarandí? Sí. Se dice que tiene una afinidad especial con la ayahuasca, una planta sagrada utilizada en ceremonias chamánicas para expandir la conciencia y conectar con el mundo espiritual. Es decir, la ayahuasca es como una herramienta que la bruja de Sarandí utiliza para acceder a otras dimensiones, para comunicarse con los espíritus y para obtener conocimiento. Exactamente. Y también se dice que utiliza la ayahuasca para curar enfermedades, maldiciones y para proteger a la gente de las fuerzas negativas. Es fascinante cómo la leyenda combina la sabiduría ancestral de las plantas medicinales con el misticismo del mundo espiritual. Sin duda. La bruja de Sarandí nos muestra que la naturaleza no solo nos ofrece recursos para nuestra supervivencia física, sino también herramientas para nuestra evolución espiritual. Es una lección que a menudo olvidamos en el mundo moderno, donde la ciencia y la tecnología a veces nos alejan de la sabiduría ancestral de la naturaleza. Así es. Y por eso creo que la leyenda de la bruja de Sarandí sigue siendo tan relevante hoy en día. Nos recuerda que debemos reconectarnos con la naturaleza, aprender de sus secretos y valorar la sabiduría de las culturas ancestrales. Y hablando de reconexión, me gustaría explorar un poco más la relación de la bruja de Sarandí con el lugar donde habita, la selva. Ah, sí. La selva es el hogar de la bruja de Sarandí, su santuario, su fuente de poder. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre la importancia de la selva en la leyenda? Por supuesto. La selva es mucho más que un simple escenario. En la leyenda de la bruja de Sarandí, es un personaje en sí misma, un ser vivo que respira, que siente, que tiene su propia voluntad. Y la bruja de Sarandí es como la guardiana de la selva, su protectora, su voz. Exactamente. La bruja de Sarandí conoce todos los secretos de la selva, todos sus caminos, todos sus habitantes. Y la selva a su vez, la nutre, le da poder, le susurra sus secretos. Sin duda, hay una simbiosis entre la bruja de Sarandí y la selva. Una conexión profunda que va más allá de la simple coexistencia. Y creo que esa conexión es fundamental. Para comprender la esencia de la bruja de Sarandí, no es una fuerza externa que domina la naturaleza, sino una parte integral de la misma, una expresión de su poder y su sabiduría. Exactamente. La bruja de Sarandí es la selva misma, su corazón latiendo, su espíritu manifestándose en forma humana. Es una imagen poderosa, que nos invita a ver la naturaleza con otros ojos, a reconocer su poder, su misterio y su belleza. Y también a respetarla, a protegerla, a aprender de su sabiduría. Y hablando de sabiduría, me gustaría explorar un poco más el lado oscuro de la leyenda. Si bien la bruja de Sarandí es conocida por su sabiduría y su capacidad de sanar, también se dice que es una figura temible, capaz de desatar su ira sobre aquellos que la ofenden. Es cierto, no olvidemos que la naturaleza tiene dos caras, una benévola y otra destructiva. Y la bruja de Sarandí, como guardiana de la naturaleza, representa ambas. Su ira es tan poderosa como su compasión.
Y aquellos que la desafían o abusan de la naturaleza se enfrentan a las consecuencias. Y esto nos lleva a otra pregunta interesante. ¿Cómo se manifiesta la ira de la bruja de Sarandí? ¿Cuáles son sus castigos? ¿Y hay alguna forma de apaciguarla? Las historias sobre la ira de la bruja de Sarandí son tan variadas como la selva misma. Algunos dicen que puede controlar los animales salvajes, enviando serpientes venenosas o jaguares feroces para atacar a sus enemigos. Otros dicen que puede desatar tormentas, inundaciones o terremotos para castigar a los que le irrespetan. Y también se dice que puede maldecir a la gente, causándoles enfermedades, mala suerte o incluso la muerte. Esos castigos son realmente aterradores. ¿Hay alguna forma de evitar la ira de la bruja de Sarandí? ¿Hay alguna forma de apaciguarla? Según la tradición, la mejor forma de evitar la ira de la bruja de Sarandí es respetarla a ella y a la naturaleza. No talar árboles innecesariamente, no contaminar los ríos, no cazar animales por deporte, no perturbar el equilibrio natural. Es decir, vivir en armonía con la naturaleza, como hemos estado hablando. Exactamente. Y también se dice que la bruja de Sarandí aprecia las ofrendas, especialmente las flores, las frutas y las hierbas medicinales. Dejar una ofrenda en la selva es una forma de mostrar respeto y pedir su protección. Es interesante cómo la leyenda nos ofrece una visión tan completa de la relación entre la humanidad y la naturaleza. Por un lado nos muestra los beneficios de vivir en armonía con la naturaleza, de aprender de su sabiduría y de buscar su protección. Pero también nos advierte sobre los peligros de la arrogancia, la codicia y la falta de respeto. Y creo que esa es una de las razones por las que la leyenda de la bruja de Sarandí ha perdurado a lo largo de los siglos. Nos ofrece una lección atemporal sobre la importancia de nuestra conexión con la naturaleza. Una lección que sigue siendo relevante en el mundo moderno. Y hablando del mundo moderno, me pregunto qué podemos aprender de la leyenda de la bruja de Sarandí. En un mundo cada vez más urbanizado, donde la conexión con la naturaleza a menudo se pierde. Es una pregunta importante, y creo que la leyenda nos ofrece una serie de lecciones valiosas para el mundo moderno. En primer lugar, nos recuerda la importancia de respetar la naturaleza, de proteger la biodiversidad y de vivir de forma sostenible. Es decir, nos llama a la acción a ser responsables con nuestro entorno. Exactamente. Y en segundo lugar, nos invita a reconectar con la sabiduría ancestral, a aprender de las culturas que han vivido en armonía con la naturaleza durante siglos. Es decir, a buscar soluciones a los problemas modernos en la sabiduría del pasado. Precisamente. Y en tercer lugar, nos anima a cultivar una relación más profunda con la naturaleza, a encontrar la paz y la inspiración en el mundo natural. Es decir, a encontrar un equilibrio entre la vida moderna y la conexión con la tierra. Exactamente. La bruja de Sarandí nos enseña que no somos seres separados de la naturaleza, sino parte de ella, y que solo a través de una relación de respeto y armonía podemos encontrar la verdadera plenitud. Es una lección poderosa, y creo que es un buen punto de partida para reflexionar sobre nuestra propia relación con la naturaleza. Y con el mundo que nos rodea. Sin duda. Y creo que es un buen momento para hacer una pausa en nuestra inmersión en la leyenda de la bruja de Sarandí. Pero no se preocupen, volveremos pronto con más historias, más análisis y más misterios por descubrir. Hasta entonces, que la magia de la bruja de Sarandí los acompañe. Retomando nuestra inmersión en la leyenda de la bruja de Sarandí, sí, me gustaría explorar un aspecto que no hemos tocado aún, su relación con el amor. Ah, claro. Hasta ahora, sí, nos hemos enfocado en su poder, su sabiduría, su conexión con la naturaleza. Pero el amor también juega un papel importante en su historia. Cierto. Y es que la leyenda nos muestra que la bruja de Sarandí no es un ser frío e insensible, sino que es capaz de amar profundamente. ¿Hay alguna historia que ilustre esa capacidad de amar? Sí, hay una historia muy conmovedora sobre un joven indígena que se enamoró de la bruja de Sarandí. Y ella le correspondía. Se dice que sí, que la bruja de Sarandí también se enamoró del joven, viendo en él la pureza de corazón y el respeto por la naturaleza que ella tanto valoraba. Es una historia hermosa, que nos muestra el lado más humano de la bruja de Sarandí. Sin embargo, la historia tiene un final trágico. ¿Qué pasó? Se dice que el joven murió prematuramente, víctima de una enfermedad que ni siquiera la magia de la bruja de Sarandí pudo curar. ¡Qué triste! La bruja de Sarandí, desconsolada por la muerte de su amado, se retiró a lo más profundo de la selva, donde lloró su pérdida durante días y noches. Es conmovedor cómo la leyenda nos muestra la vulnerabilidad de la bruja de Sarandí, su capacidad de sufrir y de amar como cualquier ser humano. Exactamente. Y esa experiencia marcó a la bruja de Sarandí para siempre, haciéndola más sabia, más compasiva, pero también más recelosa del amor. Es comprensible. A veces las experiencias dolorosas nos hacen construir muros alrededor de nuestro corazón, para protegernos de futuras heridas. Sin embargo,
La leyenda nos dice que la bruja de Sarandí nunca dejó de amar, que su corazón seguía abierto a la posibilidad de encontrar la felicidad. Es una lección importante, que nos enseña que incluso después del dolor, el amor sigue siendo posible. Y que a veces la mejor forma de honrar a aquellos que hemos perdido es seguir viviendo con el corazón abierto. Bueno, y con eso llegamos al final de nuestra inmersión en la leyenda de la bruja de Sarandí. Ha sido un placer. No olviden suscribirse a nuestro podcast y darle me gusta si les ha gustado este episodio. Hasta la próxima. Y que la magia de terror y mitos urbanos siga viva en sus corazones.